donde se posesionaba a varios de los coordinadores cantonales. Y para muchos llama la atención porque Pachacuti, uno escucha la palabra Pachacuti y es el sector indígena, es la Conalle, es la sierra. Pero que Pachacuti empieza a tomar fuerza en la costa, para algunos les llama la atención, pero ya han tenido incluso asambleístas costeños, alcaldes en la costa desde Pachacuti. Ingeniero Intriago, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a usted por su deferencia con esta invitación. Y sí, justamente es eso. Y no se olvide que Pachacuti que es pluricultural. Nosotros los montubios, los mestizos, tenemos también el espacio dentro de esta pluriculturalidad, que es lo que promueve Pachacuti. Pero más que eso, el trasfondo es el cambio de ese chic que hay, que nos toca escoger entre lo peor, el menos peor, cuando llegamos a la papeleta. Porque si bien es cierto, en la Constitución todo mundo tiene el derecho a ser electo o elegido, pero resulta ser que eso no funciona en la realidad, porque cuando hacen los cuadros, por ejemplo, en el tema del partido correísta, resulta ser que solo llegan los amigos, los compadres y los hermanos. Tú haces base, trabajas por un proyecto político, te calificas, te capacitas y llega a ser que gente sin conocimiento, cero conocimiento, cero entender la problemática del pueblo y se sienta al lado y a tomar decisiones por la ciudad. Y por eso es que las ciudades sufren un retroceso. Ahora mismo en Quevedo vivimos una crisis bárbara. Me atrevo a decir que uno de los peores gobiernos municipales estamos viviéndolo actualmente. El alcalde Alexis Matute ha llegado al poder y me preocupa, Jorge, me preocupa mucho porque lo que voy a decir debe quedar en la retina de la memoria de los políticos. Tú no puedes decir que no sabías que había deuda. Cuando tú te metes a administrar un municipio, tú entiendes la situación actual y cómo recibes el municipio. O sea, no puede ser una sorpresa el tema financiero, la escasez de recursos. Los municipios tienen dos ingresos: autogestión y el que viene o proviene del ingresos propios y los ingresos del Estado. El Estado. El Estado actualmente le debe 2 meses, pero en Quevedo a los trabajadores municipales le adeudan el seguro, vulnerando derechos. Porque si bien es cierto, la salud pública es un derecho que te puedes ir a atender en el hospital, pero los trabajadores están asegurados al IES. Ya, hablaremos del tema más adelante, pero háblenos, ayer se posesionaron ustedes. Sí, ayer nos posesionamos. ¿En dónde fue la reunión? En la Unión de Transportistas de la Cooperativa de Transportes en Quevedo, sí. Y ahí se posesionaron los coordinadores de toda la zona norte. De la zona norte de Quevedo, la provincia de Los Ríos, ustedes... Valencia, Mocache, Ventanas. Allí hubo una posesión de toda la zona. Exactamente, Quinsaloma, sí. O sea, se posesionaron los coordinadores cantonales. Usted es el coordinador cantonal del Cantón Quevedo. Del Cantón Quevedo. ¿Tiene estructura Pachacuti en Quevedo? La estamos formando. Ese es el compromiso. Mira que tuve conversaciones con algunos movimientos políticos, pero Pachacuti nos ofertó el tema de la estructura desde cero, desde tomar y reestructurar el movimiento de cero. Entonces nosotros estamos creando los cuadros desde las bases. Tenemos representantes ya de estudiantes de la universidad, como es Luigi Zurita. Tenemos dentro de los obreros y los trabajadores, está José Francisco Maquilón. Tenemos al abogado Vladimir Las como representante del cuerpo de abogados y un sinnúmero de personas. Tenemos a la transportación. Se van sumando. Pero Jorge, esto que quede claro, es gente que entiende la problemática y entiende cómo se actúa dentro de un consejo. Ya, y las estructuras cantonales busca fortalecer la estructura provincial y se viene el proceso electoral 2025 para elegir asambleístas. ¿Ustedes participarán esta vez solos o buscarán alianzas? Le comento que la apertura del tema de los asambleístas provinciales en Los Ríos lo estamos conversando. Ya hay un candidato, un precandidato, que va a participar en las primarias, que es un compañero de Montalvo. Lo que queda todavía pendiente es que no podemos hacer campaña porque está prohibido tema no electoral, y por eso siempre hablamos de la estructura que se está formando.
Y tenemos la apertura para la zona norte de poner el segundo asambleísta principal. Estamos buscando el perfil de una mujer y la invitación a las mujeres capaces que tengan las ganas de participar está abierta. Toquen la puerta, llámenme y conversamos. Si su perfil es empezar bueno, ¿no? de cero para pensar en el febrero del 2025 es un trabajo bastante fuerte y complicado. Teníamos dos caminos claros. El primer camino era crear nuestro propio movimiento, que es un tema comenzar de cero. Igual. O crear o tomar lo que Pachakutik nos ofrece. O sea, que es un movimiento frente social ya. Ya estábamos trabajando en el frente social, teníamos claramente identificado qué línea íbamos a seguir. Teníamos una estructura. Entonces Pachakutik nos ofreció, dentro de los lineamientos de Pachakutik, nos ofrece sumarnos al proyecto político de ellos. Ahora, este día sábado será la Convención Nacional de Pachakuti en Solanda, en el Coliseo de Solanda, en Quito. Ustedes, como organización a nivel de Los Ríos, ¿participarán en esta Convención Nacional? Tenemos la cordial invitación y estaremos apoyando al precandidato Leonidas Issa. ¿Cómo ve usted a Leonidas Issa como candidato? ¿Lo representa usted? Le cuento que sí, mucho, porque el tema del Pachakutik y los líderes indígenas son los únicos que pelean por los derechos de los ecuatorianos. Los demás nos sentamos a ver tras camerino cómo ellos libran luchas o batallas por el poder, por el tema de las atrocidades que comete el poder político. El tema, se viene el tema de la resistencia, que está legalmente aprobado en la Constitución de manera pacífica, pero nos suben la gasolina, Jorge. Nos están subiendo la gasolina y eso sube todo. Se olvida la gente que aquí en la costa y en el subtrópico del Cotopaxi también, tú ves en el campo una Toyota Stock, tú ves una Nissan Junior, y dime si esos carros son a diésel. En Manaví los encuentras bastante, las Nissan Junior. Sí. Sí, es verdad. Y son esos vehículos son a combustible, a gasolina, ¿no? Entonces va a afectar a los costos. Claro. Y el costo se traslada al consumidor final. Claro. El intermediario no contempla que en un tráiler puede traer 1000 sacos de papa. Eso no le importa a ellos. En el momento que se traslada, y a las ciudades hay una ordenanza que prohíbe el ingreso de camiones de gran envergadura. Tú tienes que subcargar para llevar allá. Para eso son los mercados mayoristas, para que de ahí salga la distribución. Salga la captación. Pero cuando tú llevas de la captación a la tiendita del barrio, ¿en qué la llevas? En un taxi. Y el taxi es a diésel. Y ya no valdrá $1 la mínima, subirá a $2, dependiendo cómo se presente. Es complicada la situación Viéndolo de trasfondo, hay mucha complicación porque los costos... Y yo conversaba con un amigo que es clase media alta y nos reíamos y él me dice, es que está bien que suban los combustibles. Y yo le digo, cuando suben los combustibles, tú tienes que tener una medida para disuadir el impacto. Por lo menos que nos den transportación pública segura. Pero si tú te subes a un bus en Quevedo, tienes el 70% de probabilidad que te asalten. Que te roben, claro, en Quevedo. O sea, yo subo y en varias ciudades del Ecuador. Subo a un bus y me voy persinando. En la costa mucho más, Jorge. Y si subes a un bus, no lleves nada para que si te intentan robar no te quiten alguna pertenencia costosa. Imagínate, el salario, la canasta básica supera por mucho al salario básico aquí en el Ecuador. El costo de vida en el Ecuador es alto. Tú tienes que transportarte con tu computadora a donde vas a trabajar, porque ese es el medio electrónico. El teléfono, te subes a un bus. Te roban. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que existen en Ecuador. La delincuencia ha ganado mucho terreno. Cuando le quitas algo, debes darle algo al pueblo. Y al subir los combustibles... Sube todo. Sube todo. Hablando de Pachakuti, ustedes prevén, veo en la convocatoria que se dio ayer y que ayer se posesionaron, dice que se posesionaron los coordinadores de Quevedo, Valencia, Mocache, Quinsaloma, Ventana, Buena Fe, 6 de la zona norte. Y ya lo habían hecho días atrás, en mayo, lo de el resto de los cantones de la provincia. ¿Ustedes implican de que buscan estructurar listas en cada uno de los cantones de la provincia de Los Ríos? Esa es la mira, fortalecer Pachakutik de las bases. Pero Pachakutik... Para el 2025 asambleísta y para el 2027 alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. En las seccionales, sí, vamos a caminar hacia las seccionales. Por primera vez vamos a tocar la puerta de cada uno de los colegios de los profesionales para que en el municipio haya un arquitecto que te hable del tema del desarrollo, haya un transportista, representante de los taxistas o de las cooperativas, que te hable del tema de vialidad,
Necesitamos dentro del Consejo gente capaz de desarrollar ordenanzas. Porque si no estructuramos eso, va a ser complejo. Lo mismo pasa en la Asamblea. Jorge, ¿te parece justo que bailarines, que TikToker, que gente que no sabe cuándo levantar la mano esté allí tomando las más altas decisiones del país? Claro. Eso no es correcto. Recordamos y hago un remember. Entonces ahí es el pueblo donde se equivoca. No es ellos los que te ponen de candidato, es el pueblo que se equivoca al elegirlos. Jorge, tenemos que escoger entre los menos peor. De los peor, lo menos peor, porque no todos tenemos la posibilidad de llegar a la papeleta. Ese es el pleno sentir del pueblo. Tú llegas a votar, pero llegas a votar por gente que ni conoces muchas veces. Claro. Pachacuti ya está siendo un poco más pluralista, porque Pachacuti era del sector indígena y ahí se cerraba. Sí. Y si por ahí encontraban a uno de la costa que sea indígena y que tenía liderazgo, lo apoyaban. Pero de pronto escuchar Intriago, Alcíbar, ya lo escucho muy costeño y muy manaba también. Sí, pero es que justamente las raíces de Pachacutic o el nombre de Pachacutic es lo que cambia. Significa que está cambiando constantemente. Y cuando revisamos el génesis de lo que significa Pachacutic, habla de que es pluricultural. Claro. Y no te olvides, Jorge, que culturas hay a montón. Nosotros, por ejemplo, en Quevedo tenemos a los afrodescendientes, que está representado por el abogado y actualmente policía Juan Quintero. Él se va a jubilar en su momento y él se va a sumar al movimiento. Tenemos a los abogados canchingre que se van a sumar al movimiento como afrodescendientes del Cantón Quevedo. Y gente que nació y que vive en Quevedo. Y las organizaciones que existen, por ejemplo, los pugilenses, los aquisilenses, creo que existen. Para ellos todo hay espacio. Ellos tienen su espacio ya ganado. Ellos son la Asociación de Tunguragüenses, ellos son la Asociación de Cotopaxenses y ellos tienen su espacio ya ganado. Y el día de ayer, uno de los fundadores de Pachacutic en el tema Provincia de los Ríos, él está con nosotros, él estuvo acompañándonos. O sea, ellos ya tienen su espacio, lo traen históricamente y ellos se van a sumar. Pachacutic no ha dejado de ser de los indígenas, pero Pachacutic está mutando y está abriendo las puertas al tema pluricultural, a la gente que sabe, a la gente que lee, a la gente que tiene propuestas. Jorge, en Ambato, en Pachacutic, acaban de tumbar los radares dentro del municipio. Y en los ríos te los ponen. Y en los ríos, en Quevedo te los ponen. A través de una lucha de varios líderes y por decreto ejecutivo, se han suspendido 35 radares. Pero eso no vulnera o no va a llegar a trastocar el tema municipal. La autonomía del municipio permite que los radares dentro de la ciudad sean competencia solo de los GAP. Y eso sigue. Son las decisiones que tiene que tomar la administración dentro de la localidad. Los radares municipales siguen vigentes, pero hay que tomar la decisión como lo hizo la alcaldesa de Ambato. Claro, hay que tomar decisiones. Pero yo no creo que, bueno, las propuestas son las que ganan territorio. Correcto. Pero yo veo que hay políticos que se dedican a criticar al de turno para ganar territorio. ¿Cómo opina usted de frente al tema? Yo te cuento que yo soy un fuerte crítico y me identifico como un fuerte crítico de la administración dentro del Cantón Quevedo. Pero se critica lo que está mal y se aplaude lo que está bien, Jorge. Tener o crear oposición te permite que no se vuelva una anarquía. Entonces, las críticas no siempre son malas y hay que verlas de quién vienen. Claro. Porque si tú criticas y das propuestas... Correcto. Tú te estás sumando. Yo por eso siempre, y yo manejo mis redes sociales, es un tema muy público, ¿no? Y yo siempre digo, se vale copiar. ¿Te parece justo que se gasten millones de dólares como pasó en Machala? Con los artistas. Con los artistas y no termines dándole vivienda a la gente. Con $1 millón, ¿sabes cuántas casas haces? Y hay cuánta gente sin hogar hay. Y los municipios tienen terrenos, tienen áreas verdes, tienen áreas Machala comunales. 2,5 millones para Jorge, espectáculos. Dime tú cuántas casas, tú pararías un hospital con esos 2,5 millones. Yo sé que no es competencia de los municipios, porque es ciertamente del Ministerio de Salud, pero ya vemos hospitales municipales en alguna ciudad. ¿Te parece justo que en 2-3 días de fiesta se gasten $2 millones? Claro, eso en Machala ha sido criticado ampliamente, pero bueno. Pero tú sabes que, y hay algo más, Jorge, en el tema de los GAC parroquiales, todo el presupuesto se lo gastan en fiesta.
Tú sí has revisado eso. Los GAT parroquiales. Los GAT parroquiales, el presupuesto es para el gasto corriente, sueldo y la Sí. fiestita. No hay más. Porque lo poco que le llega lo distribuyen así, qué pena, ¿no? Pero en fiesta. Pues. Algunos, porque yo veo acá en la zona, por ejemplo, Pucayaco, Guasaganda, veo que hacen obras ellos. Ellos hacen obritas, pero el principal flujo lo manejan en tema de fiesta. ¿Te parece que un GAT como Guasaganda, como Pucayacu, se gaste el dinero en fiesta, que gasten 200.000, No, 300.000, gastan eso. 100.000, 50.000, lo que sea, Jorge? Fiesta... Claro, pero no sé cómo sea en los cantones y sus parroquias en la provincia de Los Ríos. Dígame una cosa, si usted dice que es crítico y propositivo, que se critica la administración de Quevedo, pero ¿qué resalta usted de lo bueno? Un año, no creo que la ciudadanía diga todo está mal, algo debe haber que esté bien. El fútbol está bien, Jorge. El fútbol, el tema del deporte. Eso está bien, nuevamente te lo ratifico, eso está bien. Entonces, dentro de la espacio para la juventud y la niñez, para que... Dentro de las competencias del GAC que están contempladas en el artículo 55 del COTAC, está incentivar y motivar y promover los deportes. Sí. Por eso vemos que se arman canchas y todo lo demás. Claro. En eso vamos muy bien. Ellos tienen campeonatos vocacionales, crean espacios para el deporte, pero eso está bien. Eso es dentro de la competencia, lo que tiene que hacer el municipio, está bien. ¿Qué más puedo resaltar del municipio? Que acaba de comprar unas camionetas para la policía y para está seguridad. bien. Ahora hay que crear corredores seguros dentro de la ciudad, Jorge. Porque fuera de la ciudad, supuestamente ya la provincia tiene corredores seguros, pero dentro de la ciudad deberían por lo menos crear corredores seguros hacia el norte y el sur para que tú puedas comprar en el mercado y avanzar seguramente. Claro. Porque te secuestran en todos lados en Quevedo. Eso es uno de los problemas, la inseguridad de Quevedo. Es complejo, no es competencia de los municipios, claro, eso hay que tenerlo. Eso es del gobierno, pero que ya se las quieren trasladar a los municipios a como de lugar. Porque ya hubo... Pero esa lucha la tienen pendiente los alcaldes dentro de la AME. Hay que seguir generando opinión pública para seguir ganando espacios a una organización que no la tenía en la provincia de Los Ríos, como es Pachacuti. Ustedes serán voceros públicos de las acciones y decisiones. Nosotros tenemos la línea clara. Nosotros somos de centro izquierda, no nos identificamos con la derecha. Vamos a trabajar en base a nuestra ideología y no traicionar esa ideología como tal. Nosotros entendemos que el capital es necesario. Nosotros no nos estamos bloqueando a que el Estado maneje todo, pero un capital bueno, Jorge. Y a mí siempre me dicen y me preguntan, por ejemplo, yo tengo un video en redes sociales que tiene más de 500.000 de vistas, de views, hablando de un tema de la economía propia de las personas y que hoy se traslada al tema estatal. Yo digo en el video, voy a hacer un préstamo para pagar un préstamo de otro préstamo que no pagué. Eso está haciendo el gobierno. Claro. Pagar préstamos de otro préstamo que no pagó. Y resulta ser que el FMI te endeuda y te vuelve a endeudar y te vuelve a endeudar y te vuelve... Y usted que conoce de economía, ¿es preferible hacer eso o simplemente vender anticipadamente el petróleo como lo hacían antes y no sabemos a cuánto, pero lo vendían anticipadamente? ¿Dónde está lo peor? ¿Vender anticipadamente el petróleo o crear créditos como el que se está haciendo? Jorge, lo peor es no saber. Eso es lo peor. Para mí ninguna de las dos cosas son viables. Ninguna de las cosas son viables. Pero así tú le pagues al Fondo Monetario Internacional, no va a venir inversión. Ecuador es un país tremendamente inseguro. Y los chinos se llevan nuestro petróleo, claro, compra anticipada a precio de gallina robada. Sí, y es que, Jorge, eso también está mal. Y eso no estamos a favor. Nosotros, y ojo, revisa las entrevistas de Leonidas Issa, donde se desvincula totalmente del correísmo. Ya le dijo no a Luisa. Y ya le dijo no y le dice, a ver, fuimos críticos en el correísmo. Estamos siendo críticos y propositivos en este gobierno. En este gobierno, si recordamos la paralización pasada que afectó también a muchos compañeros, porque se paraliza la economía cuando hay un paro. Claro. Pero si bien es cierto, Jorge, claramente debemos determinar de que se propuso que se focalice el subsidio a la combustible. Pero esta focalización no viene acompañada. Cada día ponemos más dinero y menos gasolina. Entonces, llama la atención eso. Pero si tú me preguntas cuál es la mejor alternativa para el Ecuador, si te van a dar un dinero, crea flujo. Para que eso tenga retorno. Te toca retorno. Lo acaba de decir el presidente. No, dinero para pagar deuda. No va, pues no te crea flujo, te crea más interés.
Nada más. Porque tú no renegocias la deuda, tú pagas capital más interés y ahora tienes otra corrida financiera con más interés. Pero tú lo que tienes que hacer es buscar alternativas. Un tema muy neurálgico que acaba de decir el presidente de El Salvador: lo público debe ser mejor que lo privado. ¿Quién no? ¿Por qué los peajes son privados y son buen negocio? Claro, ¿por qué los radares son privados y son buen negocio? Son buen negocio. ¿Por qué las RBT son buen negocio cuando es privado? Los centros de Jorge, voy técnica. más allá. Los cementerios. Privados son mejores que los públicos. ¿Y cómo se vuelven ricos los dueños del cementerio? Si no, veamos el cementerio de La Esperanza, que es privado y se lo ve más bonito que todo el cementerio público. Y es un negocio rentable. Pero cuando es público no es rentable. Ahí es donde llama la atención. Nos llama la atención de cómo Para fracasamos. cerrar este diálogo, por el tiempo que nos limita, ¿quiénes son los coordinadores? De pronto nos puedes ayudar con los nombres de los coordinadores de los diferentes cantones de la zona norte que ayer se posesionaron. Yo, Jorge, no te puedo ayudar con eso porque exactamente el dato, y tenemos la gran convención el 8, no te puedo ayudar con eso, pero sí te puedo dar un dato. Tenemos, dentro de la estructura quevedeña, tenemos grandes personajes. Tenemos a Luigi Zurita, un joven prodigio, por no decir más, en el tema de la UTQ. Es un joven que llama masas, es artista, entiende del tema de la administración pública. Tenemos al abogado Vladimir Las, ex subintendente, ex presidente del Tribunal Electoral Provincia de Los Ríos. Tenemos a Juan Quintero, abogado y policía, que ha hecho su casa, la hizo en Quevedo. O sea, él vive en la parroquia Nicolás Infantería, es un policía reconocido. Tenemos a José Francisco Maquilón, que es uno de los obreros que ha comenzado a laborar desde los 18 años en el municipio y que va a pelear por los derechos de los trabajadores dentro del municipio y fuera del municipio. Nosotros estamos creando espacios para la gente que vive, que siente en Quevedo. Bien, y les quiero agradecer por acompañarnos, ingeniero Intriago. Seguiremos conversando a medida de que se vayan presentando estos escenarios dentro de Pachacuti, en el ámbito político, en el ámbito social. Se viene una convención que se desarrollará el día sábado en la capital de la República, la Convención Nacional de Pachacuti, donde habrá novedades y seguiremos conversando. Un último dato, bueno, en la parte final agradecerte por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jorge, y como un último dato, un saludo para el pueblo quevedeño, para el subtrópico del Cotopaxi, un abrazo enorme. Yo amo al Cantón La Maná. Tú viste cómo en el tiempo que tuve el espacio se trabajó fuerte por el desarrollo del Cantón La Maná. Y un abrazo fraterno para toda la gente. Y tranquilos que la cuestión va a cambiar. Solo se necesita votar por gente que sepa, que entienda. Leonidas Issa, presidente. Debería ser, bueno, porque él representa la lucha y yo jodía con eso, Jorge. O sea, cuando Guayaquil no dejó entrar a los indígenas, yo dije que le suban solo la gasolina a Guayaquil. Que se suba solo la gasolina a Guayaquil. Porque el resto del país luchó. Claro, la gente salía a darle comida a los indígenas, pero en Guayaquil no pudo entrar con la alcaldesa Cintia Viteri de ese entonces. Entonces, si la lucha es por todos, deberíamos sumarnos a eso. Y en Pachacuti, que es el único movimiento que se ha luchado de todas. Bien, gracias por acompañarnos. Un dato importante para cerrar el diálogo y para cerrar el espacio informativo. ¿Qué artistas habrían declinado su participación de la fiesta de